Estudiando una serie de temas que habla de los 3 aspectos de nuestra relación con Cristo. La semana pasada hablábamos acerca de que nosotros estamos en Cristo y aprendíamos en esa oportunidad un pasaje muy precioso que nos alienta, que nos anima, que nos llena de bendición. Un pasaje que decía, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que si alguno está en el Señor, en Cristo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Cristo en ti, o sea, Cristo en mí, Cristo en nosotros. Quisiera yo hablar de esto porque es muy importante para que nosotros entendamos la bendición que tenemos y la disfrutemos. Porque a veces, hermanos, nosotros tenemos una bendición grande delante de nosotros y no la disfrutamos, está allí. Como aquel que tiene un automóvil nuevo en su cochera y no lo usa, lo tiene ahí guardado. Así muchas veces nosotros, hermanos, tenemos una bendición tan grande, pero no la disfrutamos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar de todas sus bendiciones. Amén. Cuando hablamos de Cristo en nosotros o Cristo en ti, estamos hablando de nuestra santificación, de la obra que Cristo hace en nuestra vida, en nosotros. Estamos hablando de la obra de Cristo, hermanos, resucitado dentro de nosotros. Hemos aprendido que nosotros los seres humanos poseemos, los cristianos tenemos 2 naturalezas. Los cristianos tenemos 2 naturalezas. Tenemos una naturaleza mala, la que heredamos de Adán, la naturaleza con la cual venimos. Fíjese que a ningún niño se le enseña a ser malo, a ningún ser humano se le enseña a ser malo. Eso ya lo traemos por naturaleza. Mas sin embargo, nos enseñan a hacer el bien. ¿Sí? Y cuando venimos a Cristo hay otra naturaleza que entra a nosotros. Y es ahí donde se genera el conflicto del cual hemos hablado. Y un día de estos les hablé acerca de la batalla que existe entre las 2 naturalezas. Y de acuerdo a qué naturaleza alimentemos, así va a ser nuestro comportamiento, así va a ser nuestra actitud. Si alimentamos la naturaleza carnal que viene de Adán, pues nuestra actitud, nuestro comportamiento va a ser ese. Pero si alimentamos la naturaleza nueva, recibida de Cristo, entonces nuestra actitud pues también va a ser diferente. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Cristo en nosotros, estamos hablando o queremos decir de que Cristo está obrando en nuestra vida, nos está santificando constantemente. Y quisiera hablar, por ejemplo, primero acerca de la santificación. La palabra santificación viene del griego agaismos. Esto significa apartado, separado, consagrado, dedicado a un uso especial. De manera que al venir a Cristo, todos nosotros, el Señor nos ha apartado, nos ha separado, ¿sí? Para un uso especial. ¿No se gozan por eso, hermanos? Bueno, cuando no teníamos a Cristo, gloria a Dios, cuando no teníamos a Cristo, nosotros, hermanos, estábamos allí en el mundo, desechados, abandonados, viviendo de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Al venir a Cristo, Cristo, hermanos, nos separa, nos aparta para un uso especial. Ahora ya nosotros ya no le pertenecemos al mundo, ni somos de nosotros mismos. Ahora nosotros ya le pertenecemos a Cristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él nos compró, dice la Biblia. Y no nos compró con oro ni con plata, sino que nos compró con su sangre preciosa. Amén. Entonces nosotros valemos la sangre de Jesús. Santificación, agaismo, significa apartado, separado, y es todo lo contrario a koinos, que significa común. Antes nosotros éramos comunes. Éramos koinos, comunes. Ahora ya no, en Cristo ya no somos comunes. Ahora, hermanos, nosotros somos separados, apartados
para una obra especial en el reino de Dios. Y eso nos debe de llenar de alegría, de gozo, de júbilo, porque Dios nos separó. Wow. Qué privilegio tan grande que en medio de tanta gente inteligente, en medio de tanta gente, hermanos, probablemente mejor que nosotros, el Señor haya puesto su mirada en nosotros. Amén. Y nos ha separado para hacer algo especial. No cualquiera tiene este honor, hermanos. Mire, muchos de los que no se van a salvar eran mejores que nosotros. Pero Dios, que es grande en misericordia, puso sus ojos en nosotros, que no valíamos nada, y nos separó para algo maravilloso. Y por eso nos gozamos y nos regocijamos. Hay 3 dimensiones de lo que es la santificación. Póngale cuidado. El primer nivel, la primera dimensión, habla de la santificación posicional. Esta santificación posicional es una santificación pasada y completa. Este aspecto tiene que ver primordialmente con la santificación del Espíritu. En este sentido, cuando nosotros venimos a Cristo y Él, hermanos, nos compró y tuvimos ese encuentro con Él, Él en ese momento nos santificó nuestro espíritu y nos santificó de una vez y para siempre. O sea que Él de una sola vez puso eso en nosotros y ya, y a todos por igual. No hizo más santo al hermano Dimas, no hizo menos santo, por ejemplo, al hermano Alan, no, a todos el Señor, en ese momento que hicimos nosotros ese pacto con Él, Él, hermanos, nos santificó completamente. Entonces no podemos decir que hoy somos menos santos que ayer. No. De una vez cuando recibimos todo completo. Amén. Entonces esto habla de la santificación, pero en el Espíritu. Ahora, la santificación práctica, que es la presente, que es otra dimensión, es la presente y está en proceso. Tiene que ver con la santificación del alma. ¿Qué es el alma? El alma son los sentimientos y son las emociones. Amamos a alguien nosotros con el alma. Desechamos a alguien con el alma. Amén. Entonces el alma es la mente, es la voluntad suya, son los sentimientos suyos, son las emociones y es la conciencia, etcétera. Entonces, en este sentido, el imperativo de Dios es que sí seamos más santos. Amén. Fíjese la diferencia. El espíritu de una sola vez y para siempre. El alma, no, porque es que mire, fíjese que si usted viene al Señor, ¿verdad? Y si usted, por decir algo, cuando viene al Señor, usted era una persona que se enojaba con mucha facilidad y usted entrega su vida al Señor, usted no hace un cambio total en el momentito, usted se sigue enojando igual. Ese es un proceso, ¿me explico? Porque es un trato con el alma. Entonces, ahora, el tercer nivel habla de la santificación final, es la futura, es la santificación completa. Este aspecto tiene que ver, ¿sabe con qué? Ya no con el espíritu, ya no con el alma. Bueno, parte del alma, pero tiene que ver más que todo con el cuerpo. Y esta santificación es aquella que vamos a recibir cuando recibamos el cuerpo nuevo. Cuando este cuerpo sea glorificado. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 niveles de santificación. Ahora, hay 2 aspectos de separación. La primera es la separación del mundo. Todo aquel que está en Cristo, todo aquel, escuche, que está en Cristo debe de separarse del mundo. Mire, si usted en el mundo le gustaba emborracharse, si usted está en Cristo, ya no. Ni medio, nada. Ni un poquito, no, ya no. Ya no. Recuerde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
nuevas. Entonces, cuando venimos a Cristo, hermanos, tenemos que separarnos del mundo. Cuando estábamos en el mundo, nosotros, hermanos, teníamos una serie de amigos que nos invitaban a una serie de cosas que nosotros participábamos de eso. Por ejemplo, cuando usted no era creyente, escuche este ejemplo que le voy a dar. Cuando usted no era creyente, venía el 31 de octubre, que es el día de las brujas. Entonces venía usted y probablemente usted se disfrazaba y se iba con una máscara y quizás hasta con un hacha aquí pegada, y usted se iba a bailar porque usted iba a participar en el mejor disfraz, ¿no? ¿Verdad que sí? Y ganaba premio, y usted era el premiado. No, hombre, qué disfraz el suyo, y usted participaba de eso. Pero ahora que usted ya vino a Cristo, usted se separa del mundo. Y usted ya no se pone el disfraz el 31 de octubre y va con esa hacha aquí al baile. No. ¿Por qué? Porque usted está separado del mundo. Entonces hay dos aspectos. El primero es la separación del mundo, pero nos separamos del mundo, pero no vamos para ningún otro lado, sino que nos separamos para Dios. Nos alejamos del mundo y nos acercamos a Dios. Cada día que pasa nos vamos acercando más a Él, ¿sí? Nos parecemos más a Jesús, ¿sí? Oramos más, ayunamos más, leemos más, disfrutamos más la presencia del Señor. Esa es la idea. Es que, hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Están conmigo? Somos ciudadanos del cielo. Aquí nos estamos preparando para cuando seamos transformados, hermanos, no lleguemos ignorantes de cómo servir, adorar y glorificar a Dios. No, vamos a llegar bien preparaditos, bien entrenados, ¿sí? Sabiendo lo que a Dios le agrada y disfrutando lo que a Dios le agrada. Porque nos gozamos, hermanos, en hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, vamos a leer algunos pasajes que hablan acerca de que Cristo está en nosotros. El primero que vamos a leer está en el libro de Gálatas. Vamos a leer el Gálatas, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 20. Lo tenemos allí en la pantalla. Vea cómo habla el apóstol Pablo. Y le vamos a pedir a los muchachos que dejen el texto ahí un ratito para hablar de él. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo, ¿en dónde vive? En mí. ¿Pudiera decir eso usted? ¿Cristo vive en mí? ¿Cristo vive en mí? Yo lo digo, Cristo vive en mí. Y en usted vive Cristo, diga, sí, Cristo vive en mí. Entonces, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje habla de que Cristo habita dentro de nosotros. Al principio teníamos una sola naturaleza. Cuando una persona no tiene a Cristo, tiene nada más dentro de sí la naturaleza perdida, la naturaleza corrompida. Esa naturaleza ellos tienen. Al venir a Cristo, hermanos, Cristo comienza a habitar en nosotros. La Biblia dice que usted y yo somos templo y morada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Wow. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces quiere decir que usted se levanta en la mañana y usted va caminando. ¿Y quién va dentro de usted? El Espíritu Santo. Usted está trabajando, ¿y quién está dentro de usted? El Espíritu Santo. Y usted se va a la tienda, y usted va a la tienda y comienza a buscar ropa y elige lo que quiere. ¿Y quién está dentro de usted? El Espíritu Santo. Él está en nosotros. Nunca nos deja, nunca nos abandona. Llegó para quedarse. Gloria a Dios. Qué bueno que llegó para quedarse en mi vida. Amén. Qué bueno que está en mí, porque Él me fortalece, Él me bendice. Efesios capítulo 3, vamos
a leer otro pasaje, el libro de los Efesios, el capítulo 3, y vamos a leer varios versos. Primero el 14, vamos a leer desde el 14 al 19. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y ¿en dónde? En la tierra. Versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Siguiente verso. Oiga bien, qué interesante ese pasaje. Para que habite, ¿quién? Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del último verso, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Podríamos volver al 17, muchachos, al verso 17, ahí, dejémoslo ahí. Para que habite Cristo por la fe. Para que habite Cristo en usted y en mí por la fe dentro de nuestros corazones. Y eso tiene un propósito, hermano, revelarnos el amor del Padre, revelarnos el amor de Cristo para nosotros, guiarnos, hermanos, guiarnos, dirigirnos en este camino que tenemos, en este peregrinaje que tenemos, porque hemos empezado a caminar y nuestro destino final, hermanos, es la eternidad. Vamos caminando, cada día que pasa. Cada día que pasa usted está más cerca del encuentro con Dios. Cada día que pasa nos debemos de gozar más porque nuestra redención se avecina. Nuestra redención está cerca. Un día llegará en que lleguemos a la presencia del Señor. Pero gloria a Dios porque desde aquí lo pudimos disfrutar. Porque es hermoso disfrutar la presencia del Señor. Es hermoso servirle al Señor. Hermano, de verdad que yo estoy encantado y yo pudiera pasar, hermanos, todos los días sirviéndole al Señor. Me encantan las cosas de Dios. Y yo sé que usted también se regocija cuando trabaja para Dios, cuando se esfuerza para Dios, cuando le sirve a Dios, porque es una bendición y un privilegio servirle. En Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, el verso 26 al dice 29, vamos a leer el 26. El misterio que había estado oculto, oiga, un misterio oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. Vamos a ver qué es el misterio que estaba oculto y que se nos reveló, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿el qué? La riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo ¿en quién? En vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, decía el apóstol, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué precioso pasaje. El apóstol nos habla de un misterio oculto, de algo que no se le había revelado a la gente en el pasado, a la gente en los tiempos de Noé, a la gente en los tiempos de Abraham. No tenían esta revelación. ¿Y cuál es esa revelación? Es Cristo en nosotros. O sea, Cristo habita en nosotros. Mire, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, por ejemplo, venía de vez en cuando sobre algunos. Eran poquitos los que tenían el honor, el privilegio, hermanos, de disfrutar de ese poder, de esa potencia de Dios en ellos. Lo demás del pueblo, ellos no podían disfrutar de eso, pero ahora, en este tiempo, en la gracia, en este tiempo tan maravilloso,
cualquiera que se arrepiente, no importa cuán grandes sean sus pecados, puede disfrutar Cristo en él. Sí, Cristo en él. Déselo fuerte al Señor. Mire que hay gente que no daría nada por nosotros. Hay gente que no daría nada por nosotros, pero Él está en usted. Y quizás la gente lo puede mirar con desprecio y pues, ¿y este quién es? Pero Cristo está en usted. Si un día usted abrió su corazón y le recibió como su Señor y como su Salvador, Él está dentro de usted. Y usted es diferente a los demás. Y cuando Dios mira, fíjese que yo tengo una imagen acá. Daban un programa que se llamaba La Tierra Prometida. Y en esa miniserie que dieron, a veces hacían una toma de arriba así hacia las tiendas de campaña del pueblo. Y algunas se veían iluminadas y otras estaban oscuras. Y no sé por qué yo sentía en mi espíritu que cuando Dios mira hacia abajo, mira así, luz en algunos de nosotros. ¿Sí? Te está en medio de 50 que no son creyentes, pero Cristo está en usted. Cuando Dios mira, allá mire esa luz que está en usted, que es la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. La luz de Cristo. Ahora veamos otro pasaje, hermanos, Gálatas 4:19, porque estamos hablando de pasajes que hablan de que Cristo está en nosotros. Gálatas 4, verso 19. Vea cómo se expresa el apóstol. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dejemos el pasaje ahí. Miren qué interesante lo que el apóstol dice. Dice, yo de verdad que siento esos dolores porque no veo que Cristo se forme en ustedes. Y me duele ver que no avancen. Está hablando de madurez, hermano. O sea, ya tenés años en el evangelio y el mismo baby de toda la vida. Y yo sufro dolores de parto porque no lo veo. Ya debería de ver algo de Cristo en ti, decía el apóstol. Y yo creo que si el apóstol hablara con algunos de nosotros, quizá podría decir lo mismo. Dice, sufro dolores de parto porque no veo por ningún lado. Te miro y no veo a Cristo en tu vida. Y eso, hermanos, debería de hacernos reflexionar. Amén. Y debería de preocuparnos porque realmente debemos de manifestar a Cristo en nuestra vida. Hay imperativos en nuestra vida cristiana. Hay varios. Yo traje apenas 4, pero creo que voy a tocar 2 por cuestión de tiempo. El primero, hermanos, hablamos de la santidad. Hablamos de la madurez. Y como solo voy a tocar 2 para hacer compacto el tema, quiero hablar de madurez, que tiene que ver, es un imperativo. O sea, cuando usted está en Cristo y Cristo también está en usted, hay ciertos imperativos en la vida de uno. Son cosas que se tienen, como aquí. Si usted vive en los Estados Unidos, usted tiene que pagar algo que se llama taxes, ¿verdad que sí? Si usted tiene una casa, también cada año tiene que pagar taxes. Es un imperativo, o sea, lo tiene que hacer. Entonces, cuando Cristo habita en nosotros, hay ciertos imperativos. Por ejemplo, madurez. ¿Qué es madurez? Calidad o estado de aquello que se halla en un punto de desarrollo pleno o perfección. Mire qué interesante lo que es madurez. Calidad o estado de aquello que se halla a punto de desarrollo en pleno o perfección. La Biblia ministra la norma para saber qué constituye la madurez espiritual. Según esta norma, el cristiano maduro se distingue del cristiano no maduro. Y es verdad, en la iglesia tenemos cristianos maduros y tenemos cristianos no maduros. Verdes, ¿verdad? Verdes. Muy bien. Entonces, hermanos, este último, el cristiano no maduro, es una persona inestable. Es una persona fácil de influir y fácil de desviar en cuestión de doctrina de la palabra del Señor. Por ejemplo, el libro de los Efesios, en el capítulo 4, Efesios 4, vamos a leer el verso 11. Efesios 4, versículo 11.
Dice la palabra del Señor así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Verso siguiente. Con un propósito, hermanos, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hermanos, todos, escuche, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de quién, hermanos, de Cristo. El último verso. Para que ya no seamos, dice el apóstol, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que enseñan, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Deje ahí el pasaje. Note qué bonito lo que el apóstol habla. Dice que Dios estableció, hermanos, a unos dice que estableció como apóstoles, otros profetas, pastores, maestros. Hermanos, Dios a la iglesia la dotó de todos sus dones y de todos los ministerios. Nada tiene que ir a buscar la iglesia al mundo. Todo lo tiene aquí adentro. Todo el Señor nos lo dio. Y con un propósito, que nos instruyamos. Dice, para que nos perfeccionemos. Necesitamos aprender, necesitamos ser enseñados. Y para ello Dios ha llamado a ciertos hombres y mujeres dentro de la iglesia para cumplir con ese propósito. Y tiene una razón de ser, la enseñanza, el aprendizaje del pueblo de Dios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, a veces es increíble, pero cualquiera, hermanos, nos engaña. Mire, yo vi un video que yo sentí, hermanos, de verdad. Sentí hasta coraje dentro de mi corazón. Mire, el hermano dice, vi un video, dice el hermano, en Facebook lo vi. Todo el que quiera ser bendecido, venga al frente y tírese, acuéstese en el piso. ¿Y sabe cómo los bendecía él? Se paraba en ellos. No, se paraba en ellos. Hermanos, ¿cómo es posible? O sea, por favor, imagínense alguien, vamos a pensar, yo lo llamo a ustedes que se pongan ahí, manos 235 libras, pobre de usted. A ver, pónganse una línea acá que los voy a bendecir. ¿Cómo es posible? Hermanos, ¿y saben por qué? Y la gente lo hace, ¿por qué? Porque son niños, porque no han entendido, cualquiera los engaña, no hay madurez espiritual. Y la gente cualquiera que se para en el altar y grita y dice aleluya, gloria, diga amén, y ya la gente, gloria, aunque esté diciendo nada. Hay gente que no dice nada, que solo grita y te emociona. Por eso dice que Dios constituyó esos ministerios para que no seamos niños que por cualquier viento de doctrina. Hermano, a veces la iglesia está tranquila y de repente llega alguien con una doctrina diferente y todos haciendo lo que... ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos niños, porque no hemos crecido. Por eso dice que necesitamos, hermanos, ese tipo de ministerio dentro de la iglesia para madurar. Usted debe madurar. Usted no debe dejarse guiar por cualquiera. No. Debe dejarse guiar por la palabra del Señor. Amén. Hermanos, la Biblia, fíjese, el cristiano maduro tiene enteras facultades perceptivas y puede distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y a mí me entristece como en la iglesia veo gente, hermanos, que aunque sabe que alguien está mal, apoya a ese alguien que está mal. Hermano, esa es inmadurez. El maduro sabe discernir. Puede ser tu mamá, pero si tu mamá está equivocada, lo siento, tú eres maduro. ¿Me explico? Pero a veces puede más la amistad, como pues es mi amigo, ¿verdad? ¿Qué va a decir? Como dijo aquel, nos gusta estar bien con Dios y con el diablo. O sea, no queremos enojar a ninguno de los dos. O sea, ahí en medio.
y no debe ser. Una persona madura sabe discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y si alguien hizo lo incorrecto, se le dice que se hizo lo incorrecto. Amén, amén. Y ya, y no importa quién sea. No se le tiene que enseñar al maduro cosas elementales. Vea lo que dice Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 11 al 14. Dice así, verso 11. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y de explicar, por cuanto os habéis hecho todos tardos, ¿para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, tales. Dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, todo aquel que participa de la leche es un baby, es un inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué más. Y del mal. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano. Algunos dicen que esta carta le escribió el apóstol Pablo, otros dicen que fue un autor principal. Quien la haya escrito, hermano, fue inspirado por Dios. Amén. Y está diciendo, oye, un momentito, ustedes ya deberían de ser maestros ya. Ya tendríamos que estarles enseñando cosas de Apocalipsis, tendríamos que estarles explicando profecía, todo ese tipo de cosas, pero tenemos que volver otra vez a los rudimentos, a cómo oramos. Hay gente que tiene años en la iglesia y no sabe orar. Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo voy a hacer. Y hay gente que ora y no dice el nombre de Jesús. No lo dice. No lo dice. Y Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo voy a hacer. Doy un ejemplo sencillo. Y hay otras cosas, hermanos, que son tan básicas. Y años en la iglesia y no las dominamos. Dice acá en la palabra, oye, deberían de ser ya maestros. Y necesitas que te enseñen a orar, que te enseñen a leer. No encuentras los pasajes de la Biblia. Tienes 8 años en la iglesia, 10 años y no encuentras los libros. Y pareciera que tu Biblia no tiene el libro pequeñito ese que dijimos, Abdías o Amós. Y lo encuentran todos menos tú. De verdad, si eso nos pasa, necesitamos madurez. Necesitamos crecer. Y hermano, deberíamos de estar enseñando cosas diferentes, pero lo mismo, orar. La necesidad de orar, la necesidad de evangelizar. Eso es de kindergarten, hermano. Eso es para babies. Es una enseñanza básica, fundamental al principio. Y ya no deberíamos de estar en eso, deberíamos de estar en cosas más profundas. Pero no, porque no hemos alcanzado madurez. Y la iglesia está llena de gente inmadura. Mire, por ejemplo, un día disciplinamos a alguien que se fue. Y vino una amiga de esa persona y no estaba aquí y no supo por qué. Y por eso se fue de la iglesia. Porque se disciplinó a alguien. ¿Qué quiere decir eso? Inmadurez. Porque usted puede disciplinar a mi esposa. A mi mamá la puede disciplinar, pero por no ir de la iglesia. Por algo lo están disciplinando, diría yo. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces necesitamos madurez, hermanos. El cristiano maduro no se guía por la sabiduría mundana, sino que se guía por el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2. Primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Amén, hermana Carmen. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez.
Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 10 ahora. Vamos a saltarnos hasta el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo ¿de quién? De Dios. El siguiente verso. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu ¿de quién? De Dios. Verso 12. Y nosotros hemos recibido, dice el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Y el verso 13 dice, por lo cual también hablamos, no con palabras, dice, enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? Hay un pasaje que no incluí allí, es el siguiente, y dice, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque a él le parecen locura. Y no lo incluí porque me lo sé de memoria, ¿ok? Pero lo que estamos diciendo es que debe haber madurez en nosotros. No por cualquier cosa, hermanos, debemos nosotros de movernos. Hay gente que por cualquier cosa se mueve de una iglesia, entonces va a una iglesia y va a otra y va a otra y sigue siendo inmaduro. Amén. Debemos de madurar. El que está maduro, el que está cimentado, sabe que Dios lo ha salvado y no importa lo que le pase al vecino, no importa lo que le pase al otro, no importa lo que haga otro. Amén. Como él está cimentado, como él es maduro, él no se mueve y se mantiene firme. Pero se necesita madurez. Amén. Madurez. Ahora, comunión. Dos cosas. Comunión. La comunión o la unidad, los dos términos son buenos y pueden usarse intercaladamente sin afectar lo esencial, que es la unidad o la comunión. En la sociedad en la que vivimos, hermano, es fácil ver espíritus individualistas. Las personas son individualistas. Y solo quieren para ellos, y solo para ellos, y solo para ellos, y solo para ellos. Pero, y ese espíritu muchas veces viene a la iglesia. O sea, lo traemos. En la iglesia también queremos ser individualistas. Ahora bien, eso no es bueno porque Dios nos manda que tengamos comunión. ¿Cómo manifestamos que Cristo vive en usted? ¿Cómo lo manifiesta? En la comunión. Si usted no me puede ver, ¿cómo Cristo está en usted? ¿Cómo? No se puede, por decir algo, ¿no? Yo sé que todos me aman, ¿ok? Y todos me quieren ver. Pero por dar un ejemplo, ¿verdad? En la comunión. En la comunión. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo están mis relaciones con mis hermanos? ¿Están buenas o están 2 que 3, más o menos? Ahí con algunos hermanos, con unos sí, con otros no. Yo con los puros salvadoreños y los de Guatemala que se olviden. O solo con los puros de Honduras y los de Nigeria que se olviden. No, con todos, ¿verdad, hermano Hombo? Con Nigeria, Brasil, El Salvador, de todos, porque todos aquí somos uno en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros nos preguntamos esto y llegamos a la conclusión de que necesitamos hacer cambios, no deberíamos molestarnos con el predicador, sino que deberíamos de reflexionar, porque es Dios quien nos habla a través del predicador. Entonces, la Biblia habla, por ejemplo, en el Salmo 133. Vamos a leer los primeros 3 pasajes, donde nos habla de la bendición de estar unidos. ¿Qué dice ahí el pasaje? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja
el borde de sus vestiduras, verso 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Hermano, este pasaje es como cuando usted y yo aprendimos que 2 más 2 es 4. Así. No me venga que 2 más 2 es 5, ni 2 más 2 que es... No. 2 más 2 es 4. Lo voy a mandar a primer grado. Hermanos, así de claro es el pasaje. Mire, mirad cuán bueno y delicioso. Hermano, qué bueno y delicioso habitar los hermanos pero juntos y en armonía. Porque cuando las dos cosas se cumplen, entonces, es solo entonces, dice, porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué Dios muchas veces no bendice la iglesia? Porque usted se molesta, porque usted se indigna, porque usted no se lleva bien entre usted. Entonces Dios no puede habitar en un pueblo indignado, Dios no puede habitar en un pueblo peleado. Dice la palabra del Señor, allí envía el Señor bendición y vida eterna cuando hay comunión. Cuando usted siente delicioso verme, cuando usted siente delicioso abrazar, lo digo por mí, yo sé que todos me quieren, pero cuando usted dice, ahí viene, déjame irme por acá. Uy, ahí viene, no, mira por este lado. O cuando sale por allá, no. Dios no nos puede bendecir. No podemos crecer, nos estancamos. Porque estamos. Solo así Dios nos va a bendecir. Porque es que, hermano, es que la gente llega donde ve los cambios. Cuando la gente ve a Cristo en nosotros, entonces vendrá la bendición. Amén. Entonces, hermanos míos, cuán importante es la comunión. Termino con Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban, dice la Escritura, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Detengamos el pasaje ahí. Perseveraban. La iglesia primitiva estaba unida. Comían juntos, hermanos. Se gozaban juntos. Hermanos, partían el pan, oraban juntos. Era una bendición. Cualquiera quería estar con ellos porque qué calidad de iglesia es. Había comunión. Examinémonos. Mire que solo toqué 2 puntos. Porque tenemos la santidad, tenemos el discipulado y más cosas, andar en luz, etcétera, etcétera. Cristo en nosotros es una verdad fundamental. Dice, de buscar el cambio. No es algo que entienden aquellos que piensan que la vida cristiana significa un control. ¿Saben cómo? Como cuando un espíritu malo, por ejemplo, domina una persona. No es que Cristo va a venir y te va... No. Es algo voluntario que te nace, que te encanta, porque Cristo está en ti, lo disfrutas. Cristo vive en nosotros, pero solo en la medida en que utilicemos su Espíritu Santo para tener la vida en nosotros y de esa forma vivir como Él vivió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ponerse de pie? Gloria a Dios, hermanos.